tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos un buen tema el día de hoy y es que muchas veces los términos no los conocemos, no sabemos de qué se trata y a lo mejor estamos padeciendo algo similar. ¿Usted sabe qué es la distimia? ¿No? Pues no se preocupe porque durante esta hora vamos a estar desmenuzando este interesante e importante tema. Mientras, vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. ¿Alguna vez has sentido que vives bajo una nube gris que simplemente no desaparece? No es una tristeza profunda que te paraliza, sino un desánimo constante, una falta de color en tu día a día que se alarga por meses, o incluso años. Podrías estar experimentando algo más que un simple bajón. Hablemos de distimia. La distimia, también conocida como trastorno depresivo persistente, es una forma de depresión crónica. A diferencia de la depresión mayor, sus síntomas son menos intensos, pero mucho más duraderos. Es como una piedra en el zapato. No te impide caminar, pero hace que cada paso sea incómodo y agotador. Las personas con distimia a menudo sienten un cansancio que no se va con el descanso. Tienen problemas para concentrarse, su apetito o sueño cambian, y una sensación de desesperanza se vuelve su compañera constante. Debido a que esta sensación es tan prolongada, muchos se acostumbran a vivir así. Piensan que simplemente son de esa manera o que es parte de su personalidad. Esto puede afectar el trabajo, las relaciones y la capacidad de disfrutar de la vida. La distimia tiene tratamiento. La terapia psicológica y en algunos casos el apoyo farmacológico pueden ayudar a levantar esa nube gris y a redescubrir los colores de la vida. Si te identificas con esto o conoces a alguien que podría estar pasándolo mal, da el primer paso. Habla con un profesional de la salud. Busca apoyo, porque mereces sentirte bien. No estás solo. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. La salud es primero, salud para todos. Bueno, les presento a la psicóloga que nos acompaña esta mañana. Ella es Gabriela Carreño Herrera, mi Gaby, que me encanta que esté con nosotros. Es una persona además de tener el conocimiento, ¿no? Todo el estudio, pues tiene un bagaje impresionante. Así que vamos a aprovecharla al máximo. Si usted quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, recuerde, puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Así que mi Gaby, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. Desde siempre he pensado que tienes un nombre muy lindo, Tocaya. Claro que sí. Oye, a ver, es un tema, como ya veíamos en la información, la distimia, un término que a veces no es tan conocido o que se maneja de una u otra forma, pero ¿qué es exactamente y cómo lo vamos a diferenciar, como ya veíamos en la información, de un tipo de tristeza aguda o incluso depresión? Fíjate que justo viniendo para acá pensaba cómo poder ejemplificar el término para poderlo dar a entender. De repente los términos que utilizamos los especialistas son muy complicados y cuando vas y un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra te dice tiene distimia, tú no sabes ni de qué se trata. Creo que la mejor forma de poder dar a entender el concepto es que imagina que un día te dan una noticia que quizá ya esperabas o sospechabas y te causó mucha tristeza. Esa tristeza por tu ritmo de vida, porque en ese momento no querías trabajarla, la fuiste acumulando. Van pasando los meses, van pasando los años y este cúmulo de tristezas que vas viviendo en el día a día se van como resguardando. Nosotros le llamamos inconsciente. O sea, se van acumulando. Se van acumulando todas estas experiencias. Y en algún momento algo viene y detona y entonces puede presentarse una depresión. La depresión puede ir de leve, moderada o severa. Y entonces cuando esta depresión también, por 1000 razones, no te haces cargo, no la trabajas, no la procesas, incluso procesos de duelo, de pérdida, viene algo que se llama distimia, que es un trastorno depresivo crónico, persistente, le decimos mayor.
donde ya no es solamente depresión, aunque los síntomas no son tan intensos o tan visibles como en la depresión, la distimia se caracteriza porque llevas más de 2 años con esta sensación melancólica de vacío, de insuficiencia. Fíjate que algo que me gustó en la cápsula es el ejemplo que pusieron en el sentido de, es como una piedra en el zapato, te permite caminar, pero te causa pesar, o sea, es incómodo, o sea, como que dices, ay, 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 es como cuando vas caminando, y sí puedes caminar, sí puedes dar el paso, incluso puedes correr, pero sabes que algo te está molestando. Fíjate que este trastorno es difícil de diagnosticar, no porque no haya pruebas o especialistas que lo diagnostiquen, sino porque realmente tener una lectura de un paciente distímico es difícil. Justo como lo decían en la cápsula, te vas acostumbrando a este ritmo de vida y luego tu contexto no ayuda. Entonces pueden ser catalogados como, es que es flojo, es que no tiene interés por la vida, es que no le motiva nada, es que no le gusta nada, es que nada le complace, es que siempre está de mal humor. Cuando toda esta situación viene, en realidad no estamos hablando de una persona con estas características, estamos describiendo un trastorno distímico y como van pasando los años, se van haciendo comorbilidades y van apareciendo otros síntomas. Y tienes toda la razón. Una persona con un trastorno depresivo mayor puede quedarse quizá en cama 1 semana, 2 semanas, no un se mes. quiere bañar. No se quiere bañar, no quiere salir, ¿no? Pero una persona con distimia puede llevar una vida regular, ¿no? Una vida normal, haciendo sus actividades cotidianas, pero con estos pensamientos recurrentes. Fíjate cómo es muy interesante esta percepción y lo que decías del diagnóstico, que lo veremos más adelante, pero ¿qué tan frecuente es la distimia, este trastorno? ¿Es común o es poco frecuente en la población en general? Mira, al día de hoy no tenemos una estadística real que nos apuntale cuántas personas con distimia hay, justamente porque son de los trastornos muy difíciles de identificar. Sin embargo, yo creo que la distimia es un trastorno que detona en otros problemas mentales, en otras complicaciones de vida y que no tiene edad. La distimia puede aparecer desde la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Entonces, quizá cuando hablamos de alcoholismo, quizá cuando hablamos de farmacodependencia, cuando hablamos incluso de otro tipo de trastornos mentales, antes hubo un trastorno de distimia que nos atendió. A ver, justamente eso. ¿Por qué esta distimia, ¿no?, puede pasar desapercibida muchos años? Y cuando platicas con el paciente, lo que mencionabas en cuanto a más de 2 años de tener esto, pero a lo mejor es una persona activa, que viene, va a un congreso, regresa, tiene un trabajo estable, una familia, o no tiene familia, pero no tiene un signo característico. Ajá, ¿no? que como que identifique o caracterice, ¿no? Fíjate que los especialistas, cuando recibimos a los pacientes en el consultorio, escuchamos las historias de vida y generalmente hay un suceso, hubo alguna situación en su pasado que empezó a marcar el resto de su vida. Ya a lo mejor te pueden hablar, cuando yo estaba hace 3 años, hace 5 años, me pasó esto, y el suceso no tiene que ser tan grande para detonar el trastorno, ¿eh? Ojo, es finalmente la cereza del pastel, lo que viene y detona todo lo que hay abajo, y entonces finalmente se detona, ¿no? Explota. Y entonces tú escuchas y dice, desde esa vez que me ocurrió, que me pasó, mi vida cambió. Y entonces tengo problemas para dormir. Y entonces mi alimentación cambió. Ingiero más azúcar, más harina, que te da como energía inmediata, pero procuro no alimentarme de manera adecuada. No puedo hacer ejercicio, ¿no? Voy a situaciones familiares o a eventos sociales a menos que sea muy necesario, ¿no? Y empiezan a describirte como todo este día a día y tú lo escuchas y en la entrevista le preguntas, oye, ¿trabaja? Sí. ¿Y tiene familia? Sí. Oye, ¿y va al cine, al parque? No, va mi esposa con sus hijos.
¿no? Con los hijos, pero yo no voy, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que en su día a día, en realidad, sí hay un impacto muy importante que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con toda su inteligencia emocional, su autoestima, su autocontrol, su automotivación, relaciones interpersonales, la misma empatía. Y entonces dices, ok, aquí hay algo que durante 2 años, más de 2 años, ha venido punzando y se llama distimia. Fíjate, porque a veces, bueno, no sé, a lo mejor si nos duele la cabeza, si empecemos con secreción nasal, etcétera, como que dices, yo creo que ya me va a dar gripa, ¿no? O ya me va a dar tos, o lo que tú quieras. Pero como que no es muy común decir, me siento así, yo creo que padezco distimia, ¿no? Claro, porque justo el mejor ejemplo lo diste ahora. No es como una situación que aparezca de la noche a la mañana. Claro. El proceso de la distimia es justo un proceso que va degenerando, ¿no? Que va mermando, hasta que algún momento, con ayuda de un especialista, te das cuenta de que hubo algo que impactó tanto que mermó toda tu vida cotidiana. Y hasta entonces te das cuenta que este proceso tan largo que has vivido, justo como vivir bajo una nube gris todo el tiempo, como este sentir de ineficiencia, de melancolía, ¿no? Se llama distimia. Oye, Gaby, ¿y qué pasa, no? Por ejemplo, con estas personas que tú las ves, como decíamos, que no salen de su casa, que no quieren hacer cosas, estas ciertas características que hemos visto ya cuando existe una depresión, ya sea leve, moderada o grave. Pero insistir en la cuestión de que el carácter, ¿no? Y vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema, te lo quiero dejar en la mesa, en el sentido de que no solamente la tristeza es cuestión de depresión, sino también las personas que tienen un carácter de cierta manera, porque eso creo que dificulta aún más el diagnóstico. ¿Te parece que volvemos con eso? Sí, claro. Perfecto, hacemos una pausa y continuamos en Salud para Todos. A nivel nacional, los trastornos depresivos crónicos como la distimia representan un desafío significativo para la salud pública en México. Se estima que la depresión es la principal causa de discapacidad para las mujeres y la 9ª para los hombres en el país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos, con Gaby Carreño. Ella es psicóloga, estamos hablando acerca de distimia. Antes de irnos a la pausa, comentábamos que hay que poner muchísima atención. Hay muchas personas que pueden estar pasando por un proceso difícil. Obviamente, si lo llegan a comentar, no hay que demeritarlo. Y también no solamente se expresa con tristeza, con decaimiento, no con desánimo. También puede ser esas personas que es muy enojona, es que es iracundo, es que de todo se molesta. Bueno, puede que esté pasando también por un proceso como este, ¿no, Gaby? Claro que sí. Hay muchos mitos todavía alrededor de cómo se manifiesta la depresión o la tristeza. Y quizá todo mundo piensa que una persona con algún trastorno depresivo puede estar llorando todo el tiempo, pero en realidad no. Va a depender mucho de 2 cosas. Una, de tu historia de vida. Es decir, de cómo te hayan permitido a ti manifestar y gestionar tus emociones. Y también de cómo estos sucesos que has vivido a lo largo de tu vida han forjado tu carácter. Y entonces quizá a ti te permitieron llorar, pero quizá no. Entonces la única manera que tú tenías para canalizar tu dolor era a través del enojo, de la frustración. Y esto también es un detonante cuando vas desarrollando trastornos distímicos, porque yo creo que se camuflajea todavía más, ¿no? Es decir, estas personas que son irritables, que se enojan por todo, sí, que explotan, ¿no? Con quizá sucesos que no son tan agraviantes, ¿no? Y que de repente
suelen presentar incluso formas muy violentas de reacción, ¿no? Pues justo pueden tener un trastorno distímico ahí, porque incluso puede ser cólera lo que esté presente, y no justamente llanto, y no justamente una tristeza como la que nosotros estamos acostumbrados a leer. Por ello hay que tener muchísimo cuidado con las etiquetas, ¿no? Es Claro. que esto se llama así, esto así, ¿no? Vamos quitando esas etiquetas porque podemos en algún momento no tener la razón. Ahora, ¿qué factores, Gaby, influyen más? A ver, ¿cuáles serían los genéticos, los psicológicos, los ambientales? Fíjate que yo creo que es una combinación de todos. Yo venía escuchando y en días pasados salió un artículo de una universidad de Cambridge donde hablaba de que hoy los especialistas en todos los trastornos depresivos están buscando genes, porque parece ser que sí hay una determinación genética, es decir, si en tu familia, tu mamá, tu papá, ¿no? Tus abuelos sufrieron depresión, tienes muchas probabilidades de desarrollar algún trastorno depresivo. Pero fíjate también que hay otro estudio muy interesante que habla de este aprendizaje silencioso. El cerebro es maravilloso y no justamente aprende solo haciendo, aprende también viendo y aprende del contexto. Entonces parece ser que estos patrones de cómo enfrentar la vida son aprendidos. Y entonces, si nosotros lo ponemos en un plano todavía un poquito más estricto, muchas formas de enfrentar la vida tienen que ver con los trastornos que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Que mira, hoy, sí, hablando de etiquetas, ya tienen un nombre y entonces podemos hablar de que una persona tiene cierto trastorno y es la manera en la que ha ido asumiendo su vida, haciéndose cargo. Y mira, le ha resultado o no, pero va así por la vida. Antes, hace algunos años, en la época de nuestros abuelos, quizá esto no se trataba así. No había un nombre, no había un especialista que determinara qué tipo de trastorno estaba sufriendo una persona, ¿no? Antes ir al psicólogo se convertía en un tabú y era entonces solo para locos, ¿no? Hoy sabemos que un tratamiento psicológico lo necesita cualquier persona en cualquier momento porque carece de herramientas asertivas para enfrentar la vida. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con esto, creo que tiene que ver sí con el carácter, sí con tu historia de vida, sí con la forma en la que a ti te ha resultado también enfrentar la vida. Mira, finalmente todas las conductas que los seres humanos tenemos a lo largo de nuestra vida tienen un porqué y un para qué, es decir, algo lo detona, pero también algo obtienes con. Entonces, muchas veces las personas que tienen distimia van forjando una zona de confort, entonces donde no tengo ganas de trabajar, necesito pastillas para dormir, no como de todo. Y entonces, ¿sabes? También el contexto, yo siempre digo que cuando hablamos de salud mental, el contexto puede como contener los trastornos o incluso fomentarlos. Fomentarlos, claro. Claro. Oye, Gaby, ¿qué pasa en esta cuestión de la distimia? ¿Afecta más, tiene conocimiento de la afectación a mujeres que a hombres? ¿Qué pasa en ese sentido? No hay tampoco una estadística que nos diga a quién afecta más, pero culturalmente sí, el cerebro masculino y el cerebro femenino se desarrolla de manera diferente y sí hay diferencias estructurales. Y esto lo menciono porque cuando hablamos de cómo procesar y manejar las emociones, definitivamente tienen que ver con una estructura cerebral. Tienen que ver con el contexto, claro, pero en México a la mujer se le permite más manifestar la emoción. Y esto puede ser bueno porque finalmente no se convierte en una olla express. Entonces tienes una situación que lamentas, que te duele, que te genera mucho dolor y lloras. Y tienes otras herramientas que socialmente son permitidas. Sin embargo, en el caso de los hombres en nuestro país, aunque yo me atrevería a decir ya con menor frecuencia, pero el hombre sigue siendo esta figura
fuerte, ¿no? Que no llora, que asume, que enfrenta, que es valiente, que no. Entonces no se le permite manifestar la emoción de una manera tan explícita y esto se va convirtiendo literal en una olla express, que llega un momento, como decíamos al inicio del programa, que la distimia finalmente es un proceso y es esta acumulación de ciertas experiencias que no se trabajaron, que no se elaboraron y no se procesaron de manera adecuada. Fíjate, ¿cuántas personas ahora nos estarán viendo y están en este proceso de no haber atendido algo que a lo mejor, como mencionabas, el subconsciente sí registró, pero piensa que no y entonces está repercutiendo en la vida adulta de cierta forma? Se vuelve complicada la ecuación. Se vuelve muy complicada. Hay por ahí una solución para esta ecuación y me gustaría que todas las personas que nos están viendo imaginen que todas las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida tienen una característica en común. Todas regresan. Las experiencias que son agradables, que fueron placenteras, regresan generalmente así y entonces tu recuerdo es agradable y es placentero y lo vuelves a vivir con la misma emoción y con la misma intensidad. Pero cuando tienes experiencias que fueron desagradables, que fueron muy dolorosas, que fueron de pérdida, en algún momento estas regresan a nuestro día a día y entonces el ser humano es maravilloso. Fíjate que hay un mecanismo de represión y entonces reprime ese dolor y quizá cuando se manifiesta lo consciente al síntoma, ya no lo hace con la misma intensidad y con el mismo dolor, pero se camuflajea y entonces aparece la melancolía, aparecen los trastornos de alimentación, aparecen los trastornos de sueño, aparece la violencia, aparecen las adicciones, aparece cualquier cantidad. Entonces, hace un rato que yo te comentaba, bueno, todos los actos que el ser humano tiene no son per se, Gaby, tienen un fundamento. Sí, por eso cuando hacemos intervención terapéutica, aunque nuestra herramienta de trabajo solo es la palabra, trabajamos con aquello que duele, con aquello que está reprimido, con aquello que pasó, que en su momento no se alcanzó a entender, que no se alcanzó a procesar, porque justamente eso es el origen de todos los síntomas o de toda la problemática que una persona puede estar presentando. Hay que estar muy atentos a todo lo que nos dice Gaby Carreño. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos aquí a Salud para Todos. En el estado de Puebla, el panorama de la salud mental refleja la tendencia nacional, siendo una de las entidades con tasas elevadas de años vividos con discapacidad a causa de trastornos depresivos. El tratamiento más efectivo para la distimia suele ser una combinación de dos enfoques clave. El primero es la psicoterapia, también conocida como terapia de conversación. Terapias como la cognitivo-conductual ayudan a identificar patrones de pensamiento negativos y a desarrollar nuevas formas de afrontar los problemas. Es un espacio seguro para aprender herramientas prácticas que te servirán toda la vida, como si un entrenador te ayudara a fortalecer tu mente. El segundo enfoque es el apoyo farmacológico. Un médico o psiquiatra puede recetar medicamentos antidepresivos que ayudan a equilibrar la química cerebral, aliviando esa sensación constante de tristeza y fatiga. Es importante recordar que estos medicamentos no son una píldora de la felicidad, sino una herramienta que, junto a la terapia, te da el impulso necesario para empezar a sentirte mejor. Además, cambios en el estilo de vida como el ejercicio regular y una buena alimentación pueden marcar una gran diferencia. Superar la distimia es un proceso, no un evento de un día para otro, pero es posible. Si sientes que esta nube gris te ha acompañado por demasiado tiempo, busca ayuda profesional.
Hablarlo es el primer y más valiente paso para recuperar tu vida. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Estamos hablando de distimia aquí en Salud para Todos con Gaby Carreño. Gaby, cuando tenemos algún problema en la boca, pues acudimos con el dentista. ¿Cuál es el especialista al cual debemos acudir o nos puede atender de manera asertiva si sospechamos o tenemos estos síntomas que nos estás mencionando? Definitivamente la primera instancia es acudir con un psiquiatra. El psiquiatra va a tener la capacidad no solamente de diagnosticar, sino de dar el tratamiento adecuado. Efectivamente, no hay una píldora de la felicidad, pero sí hablamos de redes neuronales, sí hablamos de estructura neuronal y hablamos también de que los trastornos depresivos son de las pocas enfermedades o trastornos mentales que se pueden localizar en el cerebro y que hoy sabemos que gracias a que ya hay medicamentos antidepresivos, que me gustaría aclarar también para todas las personas que nos están viendo, no le tengan miedo a la ingesta de un medicamento. El medicamento antidepresivo es una muleta, se ingiere por algún tiempo y luego la finalidad es retirarlo, pero el medicamento no es una droga, va justamente al sistema nervioso central y lo que hace es como excitar esos neurotransmisores que en ese momento el cuerpo no está produciendo. Y entonces lo que hace es volver a nivelar neurotransmisores. Sí, hay una regulación. Claro, y las redes neuronales vuelven a funcionar de manera adecuada. Entonces, sí, los medicamentos que tenemos hoy, incluso estos de nueva generación, los ingieres, ¿no? Inmediatamente también salen de tu cuerpo, hacen como lo que tienen que hacer y salen de tu cuerpo, ¿no? Muchas personas tienen miedo de ir al psiquiatra porque saben que esto implica tomar medicamento, pero tienen que saber que los medicamentos que hoy se prescriben van justamente para esta producción de estos neurotransmisores, de estos químicos que no estamos produciendo y que lo que hacen es eso, producir, estimular y después se retiran. Sin embargo, también no lo es todo. La parte psiquiátrica es importante, pero va de la mano con el acompañamiento terapéutico. Finalmente, resolver nuestras historias de vida, entender nuestros procesos, perdonarnos. Perdonar es un proceso. Quitarnos culpas, asumir, elaborar duelos, preguntarnos y respondernos por qué hoy estamos donde estamos parados y somos quienes somos, son procesos que llevan mucho tiempo y no hay ninguna terapia mágica que a través de un fin de semana o de algo así esto se solucione. No, son procesos largos, ¿no? De los cuales se tiene que hablar y las terapias cognitivo-conductuales funcionan muy bien porque van estableciendo metas por semana, metas quincenales, metas mensuales y vas trabajando estas historias de vida. Este autoconocimiento que a veces pues no es tan difícil desarrollarlo, ¿no? Nos lleva a encontrar claves que son fundamentales cuando tenemos una charla, una consulta con un psiquiatra, con un psicólogo, porque a veces pues para hacer una historia clínica certera tienes que abrirte, tienes que decir la realidad, no puedes maquillar muchas cosas. Y justamente hablando de esto, Gaby, te quiero preguntar si una infancia difícil o con violencia puede aumentar el riesgo de distimia o detonar ciertos factores que en la adultez pues resurjan y entonces como que a la mano no tienes un elemento, pero cuando haces una introspección sabes que hay algo latente. Sí, no es una ley, pero voy a hablar desde mi experiencia en el trabajo que tengo con pacientes pequeños. Los que son, más difícil de abordar son estos niños que vienen violentados, que han estado en casas de cuidado, ¿no? Que incluso chicos que ya fueron adoptados, acogidos por alguna familia, es bien difícil. Estos primeros años de vida, aunque son recuerdos que no tenemos de manera consciente, determinan muchas veces todo el resto de nuestra vida. Entonces, sí, yo creo que tener una infancia violenta, tener una infancia con carencias físicas, emocionales, de cuidado, de salud,
definitivamente sí impactan después para desarrollar algún trastorno, no solo mental, ¿no?, sino también para desarrollar alguna adicción, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa con esta vida que a veces llevamos con mucha prisa, sin detenernos a disfrutar algunas cosas que tenemos tan a la mano y las vemos ya tan cotidianas que ya ni las valoramos? ¿Qué pasa con el estrés crónico en el trabajo? ¿Esto puede desencadenar este trastorno o simplemente el estrés en donde estemos? No, definitivamente la vida que llevamos hoy nos impide disfrutar de cosas tan sencillas como un amanecer, ¿no? Esta vida corre y corre que tenemos todos los días hace que no solo desarrollemos distimia, por supuesto, el estrés crónico que tenemos en los trabajos como amas de casa, con cada uno con lo que se desarrolla de manera profesional en la vida, por supuesto que sí. Quiero permitirme, Gaby, si me lo permites. Claro. Tenía una charla la semana pasada con mi hija y me decía, mamá, es que las matemáticas nunca han sido lo mío. Y le dije, bueno, esa es tu creencia, porque en algún momento no te las enseñaron quizá como tú las necesitabas aprender. Ella está en la universidad ahora y me dice, bueno, yo creo que no soy buena. Y yo me atreví y le dije, ¿en qué momento perdiste esa confianza en ti? ¿En qué momento dejaste de creer en ti? Y me dijo, en el momento en el que me di cuenta que toda nuestra vida tenía que ser rápida, en el momento en el que teníamos que correr. No sabes, me dejó sin palabras, porque esta vida de la cual hablábamos es el común, por lo menos la gente que vivimos en la ciudad, porque nos enfrentamos al transporte público, al tráfico, a resolver, a la inmediatez también, ¿no? Y todo esto hace que queramos respuestas inmediatas y rápidas. Entonces, cuando vas a terapia y te dice el psicólogo, este es un proceso, tú le preguntas, ¿cómo cuántas terapias me va a llevar esto? Y tú dices, bueno, espera, depende cuántas necesites. ¿Cómo me quedaré como en 5? Bueno, ojalá fuera tan rápido como uno quisiera, pero no. Y tiene que ver con el estrés crónico que vamos desarrollando en nuestra vida cotidiana y que, fíjate, quizá no nos damos cuenta y a lo mejor uno piensa, bueno, tengo hijos adolescentes, niños pequeños, ellos que saben del estrés, ¿de verdad? Basta que nos miren a nosotros, cabezas de familia, madres, padres, correr todo el día para que lo subamos a esta misma carrera sin que nos lo hayan pedido, ¿no? Sin que nos demos cuenta y desarrollen también esto. Oye, Gaby, ahora tocaste un punto sumamente importante y lo quiero retomar de esta forma. Tu hija te dio esta contestación y de cuando nuestra vida se volvió rápida y andábamos a las carreras, etcétera. Entonces tú te quedaste sin palabras. Muchas veces nos quedamos sin palabras a las cosas que nos dicen porque pensamos que en la obra de teatro cuando hay algo bonito sí somos personajes y cuando algo no, entonces nosotros no formamos parte de. Con este pensamiento vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para comentarlo porque está bueno el tema. Regresamos. El impacto de la distimia a menudo es subestimado, ya que por su naturaleza crónica y de menor intensidad que la depresión mayor, muchas personas no buscan ayuda profesional. Los afectados pueden ser vistos como individuos con una personalidad melancólica o pesimista. Uno de los retos más grandes tanto en Puebla como en el resto de México es la brecha en la atención a la salud mental. A pesar de la alta prevalencia de trastornos como la distimia, menos de 1/5 parte de las personas afectadas busca y recibe tratamiento especializado. Oigan, estamos en la recta final del programa, pero gracias por sus preguntas. De verdad, esto vale oro. Las vamos a sacar de volada porque queremos saber qué nos están preguntando. A ver, Gaby dice, doctora, ya me cansé de siempre estar bien y la gente a mi alrededor nunca me cree que necesito ayuda. Esto también es un problema.
El contexto familiar es muy importante. A las familias que nos estén escuchando, no lo echen en saco roto. Cuando algún integrante de la familia manifiesta sentirse mal emocionalmente, sin ganas, no lo tachen de flojo, vayan con un especialista. Creo que es mucho mejor empezar a trabajarlo con anticipación antes de que se detone en otra cosa. En otra situación más fuerte. ¿Cuáles son los focos rojos que debemos saber para no tener o sufrir de esto? Definitivamente los trastornos de sueño son de las primeras manifestaciones. Este desgano, esta falta de ganas por querer salir, por querer incluso comer, este vacío que se siente que te aprisiona, pero además te aplasta el pecho, el sentirte nunca suficiente para nada. Esos son los focos rojos que detonan en una distimia. Y si siempre me he sentido así y no sé qué es sentirse bien, ya que en casa nunca me enseñaron a expresar sentimientos. Justo, un poco lo que decíamos, ¿no? Nuestras historias de vida, nuestras historias familiares hacen que hoy gestionemos o manifestemos las emociones de diferente manera. Hay por ahí un artículo que dice que el ser humano es capaz de leer en el otro 280 emociones diferentes. Entonces, cuando tú te preguntas o te preguntan cómo te sientes y te dicen bien, yo siempre digo, bien no es respuesta, ¿bien qué? ¿No? Creo que el trabajo de la gestión de emociones, que no solo está de moda, sino yo creo que es el camino y la puerta para muchas de las situaciones que hoy tenemos. Nunca es tarde para empezarlas a trabajar. No importa si eres niño, adolescente, adulto, anímate. Yo te quiero animar a que empieces a trabajar con la gestión de tus emociones. Y generalmente, aunque tengamos un problemón, ¿cómo estás? Bien. Bien mal, bien amolado, pero bueno, a ver, me cuesta mucho trabajo poder decir y demostrar mis sentimientos. ¿Qué hago? A veces siento ahogarme. Claro, afortunadamente hoy hay muchos talleres, hay muchos materiales que te van a poder ayudar primero a identificar la emoción. Cuando los especialistas hablamos con nuestros pacientes, con nuestros niños, en las escuelas, en fin, siempre hablamos de regúlate, controla tu emoción. A veces esto es tan complicado porque ni siquiera muchas veces no solo sabemos qué la originó, sino en qué parte de nuestro cuerpo la sentimos, cómo la sentimos, somos conscientes de cómo la manifestamos y luego, hasta entonces, cómo la regulamos. Hay muchísimos talleres. Empezar también con estas prácticas de terapia hoy de tercera generación como el mindfulness o relajación consciente te puede ayudar muchísimo para empezar primero a hacerte consciente de ti y de tu cuerpo y de cómo la manifiestas y dónde la manifiestas. Recuerden que no hay emociones buenas ni emociones malas, todas son válidas. El secreto aquí es cómo las manifestamos. No, yo anotando todo, mire, así de, ¿sí me podría repetir? Bueno, no, dice, a ver, todo lo que dicen me da mucho sentido. De niña se divorciaron mis papás. Después se muere mi papá y esto me tiene lleno de sentimientos que cuando solo estoy se escuchan muy fuerte. ¿Qué hago? Definitivamente ir con un especialista. Creo que hay por ahí un proceso de duelo que no se elaboró de manera adecuada y que es bien importante porque si no, no te va a dejar avanzar. ¿Y sabes qué? Avanzar no solamente significa ser exitoso en la vida, avanzar significa disfrutar de cada día y de cada mañana y te lo estás perdiendo. Entonces, acudir con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra puede ser las mejores opciones. Gracias. Hoy puedo entender que no es normal todo lo que siento, ya que lo platicaba y siempre me decían en casa que todo me lo estaba imaginando. O no pasa nada, ¿no? Invalidar no solamente incrementa esta sensación de vacío, de estar solo, sino además no te deja avanzar en este proceso. Creo que lo primero que tenemos que hacer los familiares cuando escuchamos algo así es validar, ¿no? El que la situación no te parezca tan grave a ti no quiere decir que para la persona que lo esté viviendo no lo esté sintiendo a carne viva, ¿no? De repente las mamás tenemos por ahí mucho esto de ni pasa nada, no entiendo por qué estás así, lo tienes todo en casa, no te falta esto, no te falta lo otro, pero a veces creo que el no darnos cuenta, el no prestar escucha puede ser pues bastante negativo en estos procesos. No, y luego escuchan a los dispositivos inteligentes Claro, que les dan unas ideas terribles y ahí leen todos los retos y todas estas cosas, pero bueno.
¿Será por esto que me autosaboteo? Nunca puedo terminar las cosas. Claro, por supuesto. Esto es muy interesante. Parte de las características de la distimia es un autosabotaje, también las conductas de riesgo, ¿no? El de repente estar bien, ¿no? Vamos a decir estable emocionalmente o con un trabajo estable, con una pareja estable y de repente sentir que no te lo mereces. Y entonces tú solo empiezas a tener actos para terminar con esa pareja, para que te corran del trabajo, para sentirte mal. El no saber cómo sentirse bien también es un problema. Ay. Me tocó vivir el divorcio de mis papás y todos decían que yo tomaba las cosas como adulto chiquito. Al día de hoy me siento vacío, nada me llena. ¿Es distimia? Sí, yo creo que sí. Estos procesos, insisto, de pérdida, porque el duelo, ¿no? Tiene que ver con las pérdidas y el perder la familia que tú idealizaste también es un duelo. Y a veces pensamos los adultos que como están muy chiquitos no lo entienden o no les va a afectar o mientras no les falte lo necesario económicamente van a estar bien. Pero yo creo que esto es súper importante para las familias que están viviendo esta situación. Creo que atenderse es lo mejor. Sí es un proceso de distimia, es lo más probable. Son duelos no elaborados. Bien, gracias por ver lo importante que es ir con psicólogos. La salud mental es básica y no negociable. Definitivamente. En la cápsula se hablaba de que en Puebla, en México en general, tenemos un alto índice de trastornos mentales y cada vez aumentan más justo por este ritmo de vida que tenemos. Ir al psicólogo hoy debería ser parte fundamental. En cualquier momento, cualquiera de nosotros necesitamos un espacio de escucha y de un acompañamiento terapéutico. Y de atención. Nos mandan muchos saludos. Gaby, nos mandan muchos saludos. Gracias a ustedes. Nos agradecen el que toquemos este tema. Para finalizar, porque tenemos bien poquito tiempo, la distimia se controla, se quita y calidad de vida. Definitivamente nadie tiene por qué aprender a vivir con este trastorno. Es decir, tenemos que buscar erradicarlo. Afortunadamente, con terapia, con un proceso médico, con farmacológico, se puede quitar, se puede erradicar y volver a vivir de manera plena, con calidad de vida. Creo que es el objetivo de todos los seres humanos. Gaby Carreño, muchas gracias. Estoy para servirles. Importantísimo tema, nos deja en la reflexión. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en una futura ocasión. Les agradecemos su atención, les recomendamos asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tengan muy buen día, nos vemos en la siguiente. Gracias.